Norberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy contento, la verdad, habiendo recibido volumen 2 de Vendiendo Inglaterra por una libra. El volumen uno me había maravillado, me parecía un trabajo exhaustivo, habíamos tenido una comunicación al respecto y llegó finalmente el volumen 2 que me intrigaba saber si los habías escrito back to back, digamos, todo junto, o fue primero un proceso e iniciar luego la continuación, ¿no? No, escribí el volumen uno, no, creo que empecé a mediados del 2010 y Ujú. bueno, y el volumen salió a finales del 2014 y este segundo volumen fue escrito así un poco a lo largo de 7 años. La verdad es que había escrito un tercio más o menos, poco después del final del volumen uno y después, bueno, como cuento ahí en la introducción, mi padre cayó muy enfermo, así que durante 3 años prácticamente no pude tocar una línea. Y finalmente los 2 tercios que faltaban los terminé cuando empezó la pandemia y la cuarentena. Y bueno, ahí dije, es una ocasión para ponerse a trabajar y tratar de sacarlo adelante. Me imagino que Así que la demanda del libro de este volumen 2 era muy grande, ya que supongo los que se acercaron al primer volumen son fanáticos acérrimos del género, de la música, y bueno, se pusieron un poco impacientes, sobre todo porque era un trabajo, como lo es el volumen 2 tan integral. Lo que vos hacés me parece que es muy distintivo porque no solo es la historia del rock progresivo, del rock sinfónico, sino también de una inserción y un cruce con todo lo que pasa a nivel sociocultural. Digo, me parece interesante a nivel historia, ¿no? Hiciste un trabajo que es bastante, digamos, que es una idea que cruza disciplinas, cruza contexto, y eso lo convierte en algo único. sí, es un poco la idea es, bueno, tratar de dar cuenta de la música en un contexto más amplio. Sí, el segundo volumen era muy esperado. Eh, Igual como la aproximación en general tiende a ser crítica, Ujú. no siempre están de acuerdo los fanáticos así, los más feroces con mucho de lo que digo. Pero bueno, pero pese a todo debo decir que en relación con el primer volumen me trataron muy bien, así que espero que bueno, que este se mantenga a la altura. Algo también que me dio, entiendo que es así, pero viste que parte del encanto de la gente, vamos a decirle del palo, vos sabés que son esa clase o somos esa clase de personajes, ¿no? Tan obsesivos, tan meticulosos, tan lleno plagado de detalle, digamos, tan exégetas, ¿no? Porque un poco, me parece, yo no sé si todos los géneros de la música desprenden ese tipo de fanatismo, pero este en particular me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Sí, hay digamos como una concepción del género en donde parecería para algunos, no digo para todos, que es imposible que salga un disco malo, si el disco tiene algo que ver con el género, Claro, lo cual, claro. bueno, desde mi punto de vista es un disparate, No, desde ya. pero respeto todas las opiniones. Que hay algo también que por ahí vos lo debés haber notado muchísimo más como autor. Yo insisto, son realmente. El primero lo leí completo, me llegó ayer, ya lo empecé a revisar y me parecía una maravilla. Yo me contaba entre quienes esperábamos el volumen 2 más allá del completismo, porque es una obra, digo, lo que hiciste de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho amor, digo, es un libro, realmente los títulos del Gourmet son espectaculares, pero realmente, más allá de destaco también el de esta noche toca Charlie, digo, trabajos de un nivel de detalle y de archivismo, bueno, únicos, y me parece, no sé si has revisado, que hay muy pocos antecedentes, hay un montón de literatura alrededor del género, pero me parece que es bastante particular lo que hiciste vos. Yo no sé si has visto algún par en otro idioma, u obras o autores que te parezcan que recorrieron del mismo modo la música. No, y doy fe que he tratado de leerlo todo, por Ujú. lo menos todo lo posible, pero no se ha escrito nada desde este enfoque. El problema es, bueno, que hemos escrito esto desde un lugar totalmente periférico como es Argentina, Claro. y difícilmente se conozca en otros lados,
si no ocurre un milagro y en algún momento se traduce al inglés. Pero un poco la idea era, bueno, escribir un libro que pudiera debatir con cualquier otro libro que hubiera salido publicado en relación al mismo tópico, obviamente. Hay algunos que son realmente buenos, pero están pensados o más desde términos, digamos, más estrictamente musicales, o sea, o se retoma algún tipo de contexto, pero no con el nivel de detalle que tratamos de tomarlo en el libro. ¿Notás que hubo una especie de revival del género? Yo en particular por los relanzamientos, y hablo de los años de pandemia particularmente, como que hubo, digamos, una especie de vuelta de interés. Yo no sé si lo has notado, la visita de King Crimson acá en Argentina también, digo, algunos detalles que sucedieron que me parece que amplificaron un poco el interés. En realidad, digamos, hubo, te diría, a nivel mundial hubo una revaloración del género a partir de la segunda mitad de los años 90. Ahí salieron 2 o 3 libros importantes. Estoy pensando en el Rocking the Classic de Edward Maca, The Music All That Matters de Paul Stam, sí. Listening to the Future de Bill Martin. Y eso ayudado por las reediciones del CD en esa época, que después obviamente se democratizó aún más con el streaming y la posibilidad de acceder prácticamente a cualquier cosa, fueron generando un interés nuevo para un género que claramente durante la segunda mitad de los 70 y durante todos los años 80 había sido fuertemente vapuleado. Sin embargo, mi impresión personal es que aquí en Argentina el género nunca se fue del todo, o sea, que esa música que bueno, por una cuestión generacional, en mi caso era la música de mi adolescencia, la que escuchábamos junto a todos mis compañeros en la escuela secundaria, acá fue ganando siempre sucesivas legiones de seguidores, y bueno, la aparición de gente como Peter Hamill o Robert Fripp, las visitas de King Crimson, lo único que hicieron, bueno, incluso la llegada de las versiones de Yes o Jethro Tull, fue confirmar eso, ¿no? El enorme interés que siempre el progresivo, en particular el progresivo británico, había despertado aquí en Argentina. Vos no sabés lo difícil que fue para mí, digo, yo tengo 46 años, soy un poco más chico que vos, y lo difícil que fue para mí poder entrar al pop, poder entrar, qué sé yo, a los Ramones, que llegaron como a finales de los 80, acá tardíamente, digamos, la ola de fanáticos de los Ramones que finalmente los termina convirtiendo en próceres, particularmente en Buenos Aires y en Argentina en general, es de esa época, es como una segunda ola de punk, porque en los 70 realmente no poco y nada de punk rock, digo, por un montón de cuestiones coyunturales, también sociopolíticas argentinas, pero haber entrado por la puerta del rock progresivo, de muy chiquito, 6, 7, 8 años, me hizo muy difícil, pero muy difícil por una cuestión de prejuicio instalado en el aire, después poder escuchar Michael Jackson, era como, digo, es como haber nacido comiendo paella y que un día tengas que comer una zanahoria, digo, no quiero hablar digamos, no quiero ponerlo en esos términos, pero era lo que yo sentía, el sentimiento seguro que era ese, era como, pero esto es hiper complejo y me están pidiendo que me emocione con algo que sentía muchísimo más. Hoy por hoy, digamos, uno reconoce cada cosa en su lugar. Pero creo que hubo generacionalmente, como vos lo señalás muy bien, en la década del 70, yo nací en el 75, pero casi te diría hasta a la Guerra de Malvinas, vamos a fecharlo con un mojón así histórico muy importante, Queen, Yes, digo, todo lo que había en el aire, parecía contraponerse, bueno, la famosa antinomia, ¿no?, de Queen y Kiss, digamos, o lo que eran las bateas que decían rock progresivo en el supermercado del disco, en las disquerías de barrio incluso, cuando no había cadenas, había una batea directamente dedicada a eso, que hoy uno ya no encuentra, ¿no?, en disquerías. Sí, bueno, en donde creo que se percibe bien eso fue un poco en cómo digamos la influencia así más contracultural se extendió en el rock argentino de los
70, incluso hasta comienzos de los 80, te diría, justamente hasta Malvinas, como bien señala. Y si vos lees las revistas de la época, La Expreso Imaginario, La Pelo, Rock and Pop Superstar fue una excepción bienvenida, pero en términos generales la idea era, bueno, había una música progresiva y otra complaciente, ¿no? O sea, como el punk efectivamente aquí llegó de modo tardío, en realidad la música complaciente de la época era la música disco. Y por supuesto, digamos, gente como Michael Jackson era mala palabra, y la música disco en general, porque no había demasiada conciencia de los factores sociales que de alguna manera habían estado jugando en los países anglosajones y en Europa en general para cambiar las tendencias musicales. Acá quedamos como congelados en una concepción bastante vetusta de lo que creíamos que era la contracultura y la música progresiva en general, que yo creo que tiene muchísimo que ver con la dictadura, ¿no? Con el hecho de que, bueno, de que el gobierno del proceso obviamente implicó un horrendo congelamiento del tiempo, claro, entre muchas otras cosas. Bueno, también cabe señalar que Charly García y Spinetta tuvieron un momento, ¿no? De más que de coqueteo, de sumergirse dentro del género. Serú Girán, Invisible, digo, rock progresivo, jazz rock, como querramos decirle, o dentro de todos los subgéneros que puede haber. Tal es así que cuando Charly saca su primer disco solista, Yendo a la cama al living, es vivido como una traición o como un cierto tipo de deshonra, digo. También dan cuenta la revista de la época, las críticas, él mismo se reía de eso, digo, en sus discos en Modern Clicks también, digo, hace un tipo de ironía con lo que se esperaba de él y con este tipo que había pasado de Serú Girán a hacer música pop, ¿no? Que se veía también en apariencia muchísimo más simple. Sí, eso es verdad. Lo mismo pasó hasta cierto punto cuando Spinetta hizo Privé. Pero es curioso porque, por ejemplo, la crítica fue muy dura también con el primer disco de Serú Girán, que era un disco, digamos, que flirteaba incluso con el jazz rock. Y si vos te fijas bien en la evolución de Serú Girán antes de que se lance, digamos, la carrera solista de Charly, hay una evolución o algo que otros verían como una involución respecto de lo que es ese primer disco a Peperina, que ya es un disco muchísimo más pop, en donde se nota que ya Charly se está abriendo otras cosas. Vos decís que los puristas preferían La Máquina a Serú Girán. Sí. Sí, no, después Serú Girán fue muy celebrado a partir del segundo disco. El primero generó como cierta controversia. Sí. El segundo es La Grasa. La Grasa, bueno. Bicicleta es el tercero. Claro. Pero sí, digamos, o sea, La Grasa y Bicicleta fue así lo que puso a Serú Girán en el centro, digamos, de la escena argentina, ¿no? Casi como si fuera una especie de Beatles argentinos. Pero bueno, sí, hubo que esperar a una generación más joven, y en particular lo que pasó con la guerra de las Malvinas para que acá se abriera un poco el juego. Pero por eso, digamos, tiene tanta incidencia el género en un país como el nuestro. Yo creo que tiene que ver con las condiciones de regímenes totalitarios, porque bueno, algo similar se dio en Europa del Este, por ejemplo, bajo condiciones muy distintas a la de la dictadura latinoamericana, pero que también tuvieron que ver con... Es como que digamos, esa cerrazón cultural que suele provocar los regímenes totalitarios hizo que el género quedara como congelado en ciertas señas distintivas y que entonces persistiera más allá de lo que había ocurrido. Hay algo que tengo una sensación, y quiero compartírtela porque son sensaciones particulares, como las que estamos hablando, que tienen que ver con la época, que a veces son muy difíciles de transmitir en un documental de Yes, digamos, estamos hablando de un lugar muy específico, local, que es nuestra vida, cómo ha sido atravesar los primeros años 80 aquí en Argentina y demás. Yo tengo la sensación o el recuerdo, corregime o decime cómo ves este pensamiento, que los disqueros de estas disquerías que mencionamos, también medio que su género era el prog rock.
Digo, yo la imagen que tengo de los disqueros, a veces con mi amigo Zurita decimos, los disqueros que parecían científicos, que tenían lentes, que eran señores de chaleco y camisa, digamos, ¿no? Esa imagen del disquero. Digo, que puede ser los amigos de la música, que uno puede encontrar o empezar a recordar, o algunos que han atendido Sibals, de hecho, que es una disquería que también tiene muchos años, uno siempre sentía o veía que el género del disquero era ese. Que le gustaba un poco el jazz, pero digo que el prog rock era el género del disquero, ¿no? Salvo que uno fuera una disquería llamada, no sé, Hijos del Metal en Flores, ¿me entendés? Pero creo que generalmente tengo la sensación de que podían vender discos de cualquier cosa, pero si había algo, ¿no? Que el Ágora compartía ahí en la disquería era eso. Yes, Génesis. Sí, era aquello que tenía demanda también, pero no, yo recuerdo, o sea, algunos disqueros en particular, digamos, recuerdo que uno de los dueños del Agujerito era fanático de Peter Hamill, por ejemplo. Claro, ese, claro. Gassio de Transilvania siempre fue un especialista en Franz Zappa. Pero también recuerdo otra gente como, digamos, el chico de Latril, que estaba como mucho más versado en jazz. Bueno, siempre existió Mintons, por fortuna todavía existe. Pero realmente todo venía como muy retrasado aquí, eso también era verdad, o sea, eso es muy difícil de explicarle a las generaciones jóvenes, pero tenía que ver también con lo que editaban las compañías discográficas, y las compañías discográficas durante muy entrados los años 80 seguían editando discos de progresiva por un lado y, digamos, música bailable por el otro, y en el medio nada. Por eso el punk llegó tan tardíamente aquí, ¿no? O sea, hubo muy pocas ediciones de punk que fueran más o menos contemporáneas con la salida de los discos allá. Y también siento que en estas últimas visitas que se han hecho, cuando digo última, digo últimos 15 años, algunas deudas que se pagaron en los 90 de visitas, me acuerdo de esa visita de King Crimson, donde creo que Fripp se quedó un buen tiempo haciendo la clínica, los gauchos alemanes, bueno, todo aquello, las presentaciones en el Rex y en Prick Dami, digamos, haciendo Birrum, digo, un disco bastante particular con la formación de los dos tríos y demás, siempre fueron, digamos, a sala llena, había una demanda muy grande, se esperó muchos años a muchos artistas que después se los acompañó en cada visita, ¿no? Hubo como varias deudas que se fueron pagando. Sí, y hubo oportunidades malogradas, como por ejemplo un recital de Génesis en Brasil, pero que nunca se las ingeniaron para llegar acá. Hasta aquí. ¿Estás hablando de la época de 86, Invisible Touch, o un poquito antes? No, estoy hablando de Génesis, creo que fue el Génesis ligeramente posterior a Gabriel. Ah, o sea, claro. Todavía en los 70. Entonces, o sea, cuando el primer disco después se va a Gabriel. Sí, puede ser Trick of the Tail o Win and Guttering, pero creo que fueron para esa época. ¿Viste el documental de Génesis? Sí, lo viste, el que se juntan todos, el de hace algunos años. Espectacular, hermoso, ¿no? Sí, yo soy, no soy muy nostálgico, o sea, creo que las cosas pasan en el tiempo en que tienen que pasar y, o sea, a diferencia de los fans más tradicionales del prog, digamos, yo no amo especialmente las reuniones, ni me interesa ir a ver a un grupo que cambió, tiene 6 vocalistas diferentes respecto al original, o sea, es como que digamos, que Queen gire sin Freddie Mercury, te pone mal, que Yes cante sin John Anderson, no me resulta, pero bueno, yo en realidad tengo un gusto más ecléctico, no soy solo un fan de la progresiva. Hablando de eso, te invito a una de las grandes preguntas cliché. Mencionaste a Queen. Queen, ¿prog rock o no? ¿O hasta cuándo? ¿O hasta dónde? Está muy discutido eso, o sea, son discusiones, o sea, yo creo que la mayor parte por lo menos muchos de los fans de progresivo que yo conozco lo detestan a Queen. Cuando yo escuchaba Queen en mi adolescencia, para mí Queen venía en el mismo paquete que Pink Floyd y Genesis y también que Led Zeppelin o Deep Purple, o sea, por eso un poco el libro trata de trabajar con un concepto de progresiva más amplio, o sea, que no se reduzca al rock sinfónico meramente. Ahora, para los cultores del rock sinfónico, Queen es una especie de anatema, porque van por otro lado. Yo creo que Queen fue un grupo que claramente tenía una sensibilidad más pop, si se quiere, pero que supo entender muy bien cómo había cambiado la tecnología a finales de los 70, comienzos de los 80, algo que no estoy seguro que otros grupos hayan sabido sacar la misma lección.
por aquella época, y bueno, y entonces obviamente encontraron una forma de adaptarse. Ahora, en términos, digamos, de lo que significa Queen, inicialmente Queen era un grupo de hard rock por encima de, diría, cualquier otra cosa, ¿no? El disco que más, Fue más amable, mutando. más amable para los no tan exigentes es Queen 2, supuestamente, o algunos incluyen Una noche en la ópera, lo más arriesgado, pero se ha llegado a discutir hasta Pink Floyd, si está dentro o no del prog rock. Yo he escuchado esas discusiones, digamos, que uno podría decir, no te puedo... Sí, Y porque sí. eso, si uno tiene una concepción muy adelgazada del prog y, por ejemplo, piensa que el virtuosismo es una condición sine qua non, bueno, Pink Floyd claramente no entra, ¿no? Porque no, o sea, los Pink Floyd son otra cosa, sí, claramente no son músicos virtuosos en no. digo, ni Ray es Kay Emerson o Rick Wakeman, claro. ni mucho menos Waters es Chris Squire, claro. o sea, digamos, pero un poco lo que trata de hacer el libro, en particular cuando dedica capítulos a estas grandes bandas, en este nuevo volumen hay uno sobre Jethro Tull, otro sobre Genesis, es tratar de mostrar cómo si uno se pone a revisar con detalle el asunto, todos trabajaban de manera distinta, y el hecho de que trabajaran de manera distinta, que compusieran de manera distinta, es una de las cosas que claramente hace que el sonido de cada una de estas bandas sea particular, ¿no? Bueno, algo que pasa en el documental de Génesis, que es muy de tu libro, porque son el tipo de contextos que vos das, es como la entrada de Phil Collins, o el temperamento, o la procedencia de Phil Collins, choca, irrumpe y transforma Génesis, digamos, su procedencia de clase, digamos, en relación a los otros que eran estudiantes de arte y demás. De hoy queda claro, ¿no? Un par de discusiones que tienen como... che, loco, vamos al frente, digamos, cómo ese temperamento, digamos, termina transformando la banda también, ¿no? Sí, bueno, yo pongo eso, o sea, en el capítulo sobre Génesis pongo mucho el acento en el hecho de que, bueno, de que provenían de una exclusiva public school, ¿no? Claro. Que en realidad era una escuela privada y cara y a la moda. Sí. Y de hecho menciono que digamos, como... Lo que sería el Paideia, para que nosotros entendamos en el contexto actual. O sea, como si fueran el Paideia, una cosa así. Sí, digamos, es una tradición muy británica. De hecho, cuando uno lee Harry Potter y bueno, la escuela de magia y hechicería de Hogwarts está, digamos, armada sobre ese tipo de, claro, de idea escolar, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, o sea, las escuelas públicas, digamos, eran escuelas que se llaman públicas, pero que en realidad eran privadas y tenían un régimen de internado y que estaban directamente ligadas a la gente con alto poder adquisitivo. O sea, digamos, era muy difícil poder pagar una public school, digamos, Norberto, para los hijos. Vos decís esto del desprecio a la nostalgia, digo, una idea más vitalista, no estar todo el tiempo mirando para atrás, y la fetichización y las reuniones, pero hiciste 2 libros que sabés que están destinados a convertirse en objeto de culto por gente que convierte las cosas en objeto de culto perseguida y que nada van a querer más que discutir con vos de música y buscarte. Bueno, pero, lo digamos, entendés uno eso, no ¿no? maneja sus lectores. No, ya lo sé, sea, no, pero uno vos escribe entendés el libro que tiene ganas de leer y si ese libro encuentra sus lectores. Yo te agradezco, bienvenido. a mí el libro me parece formidable, lo recomiendo, es una maravilla, pero entendés que te metiste con probablemente la gente que más va a agarrar el libro, leérselo 500 veces, digo, es como, si uno por ahí, por eso te decía, ¿querés un libro de reggae? Bueno, la gente feliz, pero esto es como los fans más fans están corriendo a comprarlo ahora. Sí, hay algo de eso. Me sorprendió el fenómeno en el primer volumen, sí, pero bueno, ahora me taladraron tanto las orejas sos como el segundo, claro, que ya no me extraña. Sos Misery, tenés que tener cuidado, porque te van a secuestrar para que escribas el 3, ¿entendés? Sí. Bueno, el libro ya se consigue en todas las librerías, ¿no? Ya está en los lugares donde Gourmet suele estar en la distribución, ¿o no? En realidad una distribución más formal creo que recién van a hacer en septiembre, hasta donde sé. Bueno, se vendió en la Feria de Editores Independientes sí. y se vende los domingos en el Parque Centenario, en el puesto de viajero inmóvil, pero me parece que todavía no hicieron, y se puede conseguir vía... digamos, online, internet, o sea, claro, en la página. Sí, se lo pueden cargar a Gourmet Musical. ¿Va a haber una presentación o algo? ¿Tenés pensado algo?
Sí, está la idea, pero bueno, estoy esperando un poco que se distribuya, así que la gente pueda comprarlo en cualquier librería para hacerlo, así que calculo que será en septiembre u octubre. Por favor, cuando sea, avísame, escríbeme donde sea, así lo comentamos también, lo publicamos para que la gente pueda ir, porque yo creo que va a ser un encuentro de gente que tiene ganas de encontrarse y un libro que va a ser abrazado con el primero, digamos. Yo cuando vi que decía volumen 1, fue como cuando vi que Kill Bill terminaba diciendo fin del volumen 1 y decía, no, loco, esto no puede quedar así. La verdad que con el mismo entusiasmo que leí el primero o más, voy a sumergirme en el segundo. Muchas gracias por haber mandado el libro y la verdad ojalá que escribas de otra cosa porque lo haces muy bien y con mucho amor, así que esperamos más libros. Bueno, habrá más libros. Abrazo gigante, loco, muchas gracias por charlar con nosotros. Un abrazo, muchas gracias. Por favor.